Es el río Éufrates nuevamente, que los enemigos de Dios cruzarán en el futuro cuando participen en la batalla de Armagedón. Y Dios ató algunos demonios y los mantuvo cautivos allí hasta el futuro, junto con su ejército de 200 millones. Por muy malo que sea el mundo, no es tan malo como podrían ser si 200 millones de demonios más fueran liberados. Solo piénsalo, simplemente márquenlo. Este es un momento horrible en la historia de la humanidad, cuando el altar de la misericordia y el altar de la gracia se han convertido en un altar de venganza y un altar de juicio. Creo que todos entendemos el mal que existe en el mundo. Lo estamos viendo a un nivel como nunca antes habíamos visto en nuestra vida. Y en esta especie de época postcristiana y anticristiana de corrupción, estamos viendo una sociedad entera, un globo entero, catapultado principalmente hacia tipos groseros de corrupción e inmoralidad en todos los niveles. Y los poderes que están apoyando todo eso y apuntando a aquellos que son justos en la cultura. Esto es exactamente de lo que habló Isaías en el capítulo 5, cuando dijo, lo amargo ha reemplazado a lo dulce, y todo está al revés, y al revés, colgado al revés. Las cosas que consideramos buenas ahora son malas, y las cosas que eran malas ahora son buenas. Entonces entendemos que se manifiesta el mal en el mundo. Entendemos que hay una batalla entre el bien y el mal. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido hechos nuevas criaturas y amamos la justicia y nos enfrentamos a un mundo que está empeñado en el mal, a un nivel que nunca antes había visto, porque los hombres malvados empeoran cada vez más a través de la historia a medida que avanzan. La Biblia dice que entendemos lo que vemos, lo que sabemos y lo que experimentamos, pero lo que tal vez no entendamos tan fácilmente es que debajo de la superficie en el reino espiritual hay un conflicto masivo, un conflicto que involucra a santos ángeles, que son espíritus ministradores enviados para ministrar desde el trono de Dios, para el bienestar de los santos y llevar a cabo la voluntad de Dios. Y hay otra fuerza espiritual, una fuerza masiva de ángeles caídos que conocemos como demonios, que se involucran en la perpetración, la expansión de todo lo que es miserable y malvado. Este es el mundo invisible. La Biblia nos da una idea de este mundo invisible. En varios lugares de las Escrituras podemos, a medida que avanzamos en la Biblia, ver la actividad de Satanás y los ángeles caídos en muchos lugares, particularmente que se manifiestan más dramáticamente durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Es como si cuando Él apareció, todos los demonios salieron de sus escondites, de sus lugares clandestinos, y cómo se encontraron cara a cara con Él. Pero tenemos que entender que existen estas dos poderosas fuerzas trabajando en la esfera espiritual del mundo invisible, y todos nosotros estamos de un lado o del otro. O somos compañeros de Dios o compañeros de Satanás. O somos aquellos que participan con los santos ángeles en la empresa del avance del reino de Dios, o estamos comprometidos con los demonios en la expansión del poder de Satanás. O eres santo o eres un pecador, no hay nada en el medio. Y dudar de esa realidad es el error más trascendental que una persona jamás podría cometer. Es el error más fatal que pueda cometer porque tiene consecuencias eternas, resultados eternos. Podría simplificarlo diciendo que el cielo te está llamando a través de Jesucristo y el Evangelio. Al mismo tiempo, el infierno te está llamando a través de Satanás y sus mentiras. El engaño que ocurre todo el tiempo es evidente en nuestra sociedad, pero también está bajo la superficie en todas las sutilezas que Satanás puede fabricar. Ahora, las voces del infierno siempre han sido lo suficientemente fuertes y atractivas para encantar y seducir al mundo de los pecadores que son nacidos en el reino de las tinieblas, para empezar. Para que Satanás fortalezca en su reino y todos los que lo siguen, todos los que son hijos del diablo, siguen su dirección, su ejemplo. Y en un grado u otro, cada ser humano en este mundo
es parte del reino de Dios y el ministerio de los santos ángeles en su nombre, o en el reino de Satanás y el ministerio de los demonios en su nombre. Existe. Incluso ahora, no luchamos contra sangre y carne, dijo Pablo, sino contra principados, contra potestades, los gobernantes de la oscuridad de este mundo, la maldad espiritual en los cielos. Tienes que entender que el mundo invisible es real, vasto y poderoso. Pero nuevamente, no lo vemos en nuestro tiempo. El estallido vino en el ministerio de Cristo e incluso después de eso en el ministerio de los apóstoles, pero desde entonces Satanás ha sido mucho más encubierto en sus operaciones, aunque de vez en cuando es inequívoco entender lo que está haciendo. Es tan malo como poderoso, como Satanás es tan efectivo y exitoso. Él está llegando a un momento en el futuro que será rápidamente más allá de esta era, incluso en su peor momento. Está llegando a un momento en el que prácticamente todo el infierno vendrá a la tierra y vendrán demonios con inevitable poder abrumador, virtualmente irresistible y seducción, y ahogarán con éxito a todos los predicadores que están proclamando el Evangelio y llamando a la gente a venir a Cristo y a venir a Dios y venir al cielo. Cuando llegue este momento, las personas que están vivas en este momento ya habrán recibido muchas advertencias, advertencias poderosas, advertencias dramáticas, advertencias ineludibles de quienes predican el Evangelio, los 144,000 judíos que se convierten, como nos dice en el libro de Apocalipsis, de los 2 testigos descritos en el capítulo 11, de un ángel volando en el cielo que proclamará el Evangelio sobre la faz de la tierra. Habrá personas convertidas y salvos de toda lengua, tribu, pueblo y nación, como dice en el capítulo 7 de Apocalipsis. Habrá una fuerza del creyente proclamando el Evangelio. Serán martirizados, muchos de ellos, no todos, algunos de ellos caerán bajo el poder del anticristo y él los matará y serán asesinados por causa de Cristo, pero otros sobrevivirán durante ese tiempo en el futuro para entrar en el reino de Cristo cuando Él regrese. Así que las personas que estén vivas en ese momento y de las que estamos hablando en un tiempo en que la Biblia llama tribulación, un periodo de 7 años en el futuro, la segunda mitad del cual se llama la gran tribulación. Solo para que lo recuerdes, la iglesia habrá sido arrebatada, la iglesia será sacada del mundo, un mundo que vemos que en la cronología de Apocalipsis, la iglesia está en los primeros 3 capítulos en la tierra, la iglesia está en el capítulo 4 y 5 en el cielo, y luego de nuevo en la tierra, en el capítulo 6, 9, se desata todo el infierno en los juicios finales que Dios desata sobre el mundo. Entonces, las personas que quedarán después de que la iglesia se haya ido, algunos de ellos, como dije, se convertirán. Los judíos finalmente llegarán a reconocer a Cristo como su Mesías. La gente de cada lengua, tribu, será salva. Como dije, muchos serán martirizados, algunos permanecerán vivos y predicarán el Evangelio. El Evangelio será predicado durante todo ese periodo de tiempo, pero al mismo tiempo se está predicando el Evangelio. Los juicios se desatarán como nunca antes lo hemos visto. Vimos esos juicios en los 7 sellos que comenzaron en el capítulo 6. No iremos a retroceder sobre todo ese sello de juicios. Los sellos simbolizan un pergamino, un título de propiedad de la tierra. Cristo toma el pergamino porque es el heredero de la tierra, lo desenrolla y cada vez que rompe un sello, llega un juicio que es horrendo y devastador. Las personas que estén vivas cuando lleguemos al capítulo 9 habrán visto el juicio divino, habrán escuchado la predicación del Evangelio, habrán escuchado llamados de perdón, misericordia y gracia para aquellos que se arrepientan. Verán la muerte como nunca antes. Habrán experimentado la matanza inmediata de esencialmente una gran porción del mundo. El juicio feroz
e inevitable para cuando lleguen al capítulo 9, habrán visto el juicio venir implacablemente, sin alivio, y escucharán el Evangelio predicado con la misma implacabilidad. Dios estará juzgando y ofreciendo salvación al mismo tiempo. Así que entremos en ese periodo de tiempo futuro, llegando al capítulo 9, versículo 13. Y al llegar aquí, llegamos a la sexta trompeta. Ahora recuerde que hubo juicios de los 7 sellos y el séptimo, el juicio del sello, se convierte en las 7 trompetas. Los 7 juicios de las trompetas. El juicio de la séptima trompeta lanza los 7 juicios audaces que nos lleva hasta el regreso de Cristo. Por lo que en una serie de juicios telescópicos sellan las trompetas y el juicio mediante el derramamiento de copas de la ira. Y esto lo vemos en el juicio divino que se desarrolla en el libro de Apocalipsis, en el tiempo futuro, llamado la tribulación. Pero a medida que llegamos al capítulo 9, 13, llegamos al sexto ángel, y para que tengan un poco de perspectiva, el séptimo sello se abre. Y cuando el séptimo sello se abre, en el capítulo 8, mire el versículo 1, el séptimo sello se abre, e inmediatamente tiene 7 ángeles en el versículo 2, parados delante de Dios con 7 trompetas, por lo que los juicios de las 7 trompetas salen de ese séptimo sello. Y cada uno de esos 7 ángeles toca su trompeta. Y estos juicios están desatados. Si quieres que te recuerden esos juicios, baja al verso 7 del capítulo 8. En el primer sonido vino granizo, fuego mezclado con sangre, fueron arrojados a la tierra, y una tercera parte de la tierra fue quemada. La tercera parte de los árboles fue quemado, toda la hierba verde fue quemada. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Devastación. Entonces, en el capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este es el desencadenamiento de demonios representado. Así que cuando llegas a la quinta trompeta, tienes este desencadenamiento de demonios que se describen como si fueran langostas. Así que ya hemos tenido un desencadenamiento de demonios que habían estado atados desde el libro de Génesis, por lo que hay millones de demonios en el mundo hoy en día. También los habrá en ese momento, pero habrá algunos que habrán estado atados desde el libro de Génesis, que luego serán librados, aumentando el tamaño masivo de la fuerza de Satanás durante la gran tribulación. Ahora, eso nos lleva a la sexta trompeta en el versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El primer desencadenamiento de demonios atados vino en la primera mitad del capítulo 9. La segunda mitad del capítulo 9, 200 millones más de demonios son liberados. 200 millones. Así que veamos este texto y comenzaremos con la liberación de demonios en el versículo 13. Luego el sexto ángel tocó y escuché una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba ante Dios. 5 ya han sonado. Y los juicios son inconcebibles, devastando todo en la tierra y en el cielo. La tierra, las plantas, los animales, el mar, el agua dulce, el cielo, el cuerpo celestial, el sol, la luna, las estrellas y el hombre es atormentado por el desencadenamiento de demonios, y él busca la muerte pero no la encuentra, ya que ese primer aluvión de demonios trae dolor pero no muerte. El infierno ha vomitado millones de demonios cautivos, y aquí vienen aún más en la sexta trompeta. Versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, tenemos 2 puntos interesantes en los que pensar aquí. Primero que nada, el altar de oro, y segundo, el río Éufrates. A medida que regresamos al versículo 13, estos juicios comienzan con una voz de los 4 cuernos del altar, literalmente en el griego, una voz solitaria. Tal vez la voz de Dios, tal vez la voz del Cordero de Dios. Puede ser la voz de un ser angelical, pero es una voz, no obstante, y viene de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. ¿Cuál es el significado de este pozo? Ya hemos visto 2 veces el altar de oro en el libro de Apocalipsis. Lo vimos allá en el capítulo 6. Lo verás en el 9, del 1 al 11, donde algunos santos que habían sido martirizados están bajo el altar y están orando por venganza. Están debajo del altar orando por venganza. Quieren que Dios vengue al enemigo. Si regresas al versículo 9 del capítulo 6, Juan dice, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que estos mártires de ese periodo de tiempo, y que clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Por eso ahora encontramos ese altar, que es el altar de oro, ante el trono de Dios. En el capítulo 6, es un altar de venganza. Es un altar donde claman los santos que han sido martirizados. Venganza. Ahora mire hacia atrás, al comienzo del capítulo 8, aparece nuevamente allí. Allí, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y luego siguen las 7 trompetas. En el capítulo 6 es un altar de venganza, y en el capítulo 8 es un altar de juicio.
Pero, ¿a qué se refiere que es un altar de oro en el versículo 13? Bueno, es una réplica visionaria del altar de oro en Éxodo, capítulo 30. En los primeros versículos de Éxodo se nos presenta este mueble en el templo, en el tabernáculo, un altar de oro que estaba ubicado en el lugar santo, que tenía el patio exterior en el tabernáculo, luego tenía un lugar santísimo donde Dios habitaba, y esto es según Éxodo capítulo 40. Así que ubicado en el lugar santo, justo antes de entrar a la presencia de Dios, está este altar de oro. Dos altares instalados en el templo. El primer altar es el que podríamos llamar el gran altar, el altar más familiar. Se llama el altar de bronce, se llama el altar del holocausto, se llamaba el altar del sacrificio. Es el altar donde se encontraba el animal. Se hacían constantemente sacrificios en nombre de los pecados del pueblo. Este altar estaba fuera del lugar santo, en el patio. Este es el altar familiar del sacrificio y simplemente fluía sangre todo el tiempo mientras los sacerdotes sacrificaban animales cada mañana y cada tarde, simbolizando la necesidad de la expiación por el pecado, que es diferente al altar de oro. El altar de oro estaba dentro del lugar santo, un poco más pequeño, de hecho. Un altar de oro, dentro del altar de oro, era donde iba el sumo sacerdote, porque luego tomaba incienso del altar del sacrificio y se lo ponía en el altar de oro, y se elevaría como incienso a Dios, el cual es el simbolismo de esas oraciones por gracia y misericordia. Las oraciones por gracia y misericordia solo se es posible si se ha hecho el sacrificio por el pecado. Carbones encendidos del altar exterior, el altar del sacrificio, fue colocado en el altar dorado de incienso, que simboliza la oración a Dios, y los sacerdotes hacían esto todas las mañanas y todas las noches. El simbolismo de esto es muy claro. Acceso a Dios, oración a Dios, adoración a Dios, buscando misericordia y gracia de Dios, comunión con Dios, el derecho a suplicar a Dios. Estaba relacionado con la provisión del sacrificio de sangre. El pecado tenía que ser tratado antes de que se pudiera establecer la comunión, antes de que hubiera gracia, antes de que hubiera misericordia, tenía que haber sacrificio. El sacrificio abría el camino a Dios para que el sacerdote ofreciera el sacrificio. Debía tomar del altar una porción de brasas, ponerlas y colocarlas en el altar dorado, simbolizando el hecho de que la oración podía elevarse a Dios basada a un sacrificio por el pecado hecho. El libro de Hebreos dice que Jesús, mediante el sacrificio de sí mismo, abrió completamente el camino a Dios. Y finalmente, la obra del altar de oro esencialmente fue abierta por la obra del altar de bronce. Era un altar donde se buscaba misericordia. De hecho, en Primera de Reyes 1:50 se habla de personas que literalmente se aferraban a los cuernos de ese altar clamando a Dios por misericordia. Era un altar de misericordia, era un altar de gracia basado en el sacrificio una vez que los pecados habían sido expiados, porque Dios podía liberar al pueblo de las consecuencias de su pecado y mostrarles misericordia. Pero cuando llegas al libro de Apocalipsis, allí es un cambio dramático. Vemos el altar dorado nuevamente en el capítulo 6, pero no es un altar de misericordia, es un altar de venganza. Es un altar de venganza. Los santos están orando por venganza sobre los pecadores. Y ahora, en el capítulo 8, se convierte en un altar de juicio. Altar de juicio donde tiene lugar la violencia, mientras los ángeles derriban la censura y desatan el juicio de las trompetas. Simplemente márquenlo. Este es un momento horrible en la historia de la humanidad, cuando el altar de la misericordia y el altar de la gracia se han convertido en un altar de venganza y un altar de juicio. Terrible.
Este es el final, cuando no hay más gracia y no hay más misericordia. La implicación es que el camino designado por Dios para la salvación ha sido total y finalmente rechazado. La maldad del mundo se ha elevado tan alto que incluso el lugar de la misericordia se convierte en un lugar de venganza y lugar de castigo. Con ese entendimiento llegamos al versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Bueno, no son santos ángeles, porque en ninguna parte de las Escrituras los santos ángeles están atados. Estos son ángeles caídos que están atados. Ya nos encontramos con algunos así en la primera mitad del capítulo 9, aquellos que estaban atados en el tiempo del Génesis y habían estado atados todo el tiempo, desde Génesis hasta la tribulación futura, cuando, según el capítulo 9, sean liberados. Bueno, aquí hay algunos más de esos demonios atados. Y el tiempo perfecto, en griego, significa que ha estado atado por mucho tiempo. Esa es su condición, demonios atados, ángeles caídos. Otro segmento de la fuerza de Satanás. Y aparentemente cada uno de estos 4 demonios atados tiene un ejército, porque los ejércitos que están con ellos, en el versículo 16, en plural, ¿quiénes son estos y cuál es el significado del río Éufrates? Estos son demonios que tienen ejércitos de demonios y han estado atados desde todo el camino de regreso a algún tiempo antiguo alrededor del río Éufrates. Sabemos que hay demonios que han sido libres y han trabajado a lo largo de toda la historia humana. Sabemos que hay demonios que fueron arrojados del cielo. Sabemos que hay demonios que en el capítulo 9, como dije, salieron del pozo. Pero aquí hay una nueva fuerza de 200 millones de ellos y están sueltos. Pero ¿por qué están atados en el gran río Éufrates? Eso parece una nota muy importante. Y es porque están atados en ese lugar, que es el área del pozo, el jardín de Edén. Por supuesto, era uno de los 4 ríos del jardín de Edén, por lo que fuese un lugar donde Satanás engañó a Adán y Eva. Fue el lugar donde Adán fue tentado y cayó, y toda la raza humana con él. Fue el lugar donde tuvo lugar el primer asalto a Dios y al hombre. El río Éufrates nace en las fuentes cercanas al monte Ararat, en Turquía. El Éufrates fluye más de 1,700 millas antes de desembocar en el Golfo Pérsico. El río más largo e importante del Medio Oriente ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento, comenzando en Génesis capítulo 2, ya que era la parte de la topografía del Jardín del Edén. Fue cerca del Éufrates donde comenzó el pecado, que se dijo la primera mentira, que se cometió el primer asesinato, que se construyó la Torre de Babel, el complejo de las religiones falsas que desde entonces se ha extendido por todo el mundo. El Éufrates era el límite oriente de la tierra prometida, y la influencia de Israel se extendió hasta el Éufrates durante el reinado de David y Salomón. La región cerca del Éufrates también fue la ubicación central de las potencias mundiales, las antiguas potencias mundiales, Babilonia, Asiria y Medo-Persia. Entonces, es un lugar muy importante. Podría ser que los demonios, que básicamente dirigían los imperios de Siria, Babilonia y Medo-Persia, pudieran haber estado atados en ese momento y haber estado atados junto con sus ejércitos desde entonces. Es el río Éufrates, nuevamente, que los enemigos de Dios cruzarán en el futuro cuando participen en la batalla de Armagedón. Por lo que es el punto focal de todo el mal. Y Dios ató algunos demonios y los mantuvo cautivos allí hasta el futuro, junto con su ejército de 200 millones. Por muy malo que sea el mundo, no es tan malo como podrían ser si 200 millones de demonios más fueran liberados. Solo piénsalo.
Está justo en el lugar donde la Torre de Babel inició la religión pagana. El mismo lugar donde la religión pagana hoy en día todavía tiene su sede. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Medio Oriente sigue siendo el hogar y hacia el este de allí de las principales religiones falsas del mundo. Islam, hinduismo, sikhismo, budismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, chamanismo, animismo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Sigue siendo el punto focal de la guerra, de Satanás, religiones falsificadas. Entonces hay algunos demonios y sus ejércitos atados allí, y en el futuro serán liberados. ¿Con qué propósito? Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora van a desatar la muerte. Allá en el capítulo 9, al primer bombardeo de demonios, no se les permitió matar a nadie. En el capítulo 9, versículo 5, solo para atormentarlos por un periodo de tiempo. Ahora se les ha dado el poder de matar. A quienes han preparado estos, dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Dios, Él es quien los liberó. Él es quien los usará como agentes de su juicio. Dios los usará en la continua destrucción del mundo antes de que Cristo regrese para establecer su reino. Y el día, la hora, el mes, el año ha sido establecido, y también en el versículo 16, note el número, 200 millones, y luego Juan dice, mientras miraba la visión, escuché el número de ellos. Esto quiere decir que no lo estoy adivinando. Es el momento preciso en que serán librados para matar a 1/3 de los hombres. Esa es la mención número 13 de 1/3 de algo en conexión con el juicio de las trompetas. Ahora, allá en el capítulo 6 del versículo 8, 1/4 parte de la tierra eran asesinados. Desde entonces muchos han sido asesinados en los terribles juicios. Pero esta masacre se llevará 1/3 de los que queden en el mundo. Es inimaginable este periodo de tiempo. La acumulación de cadáveres será inconcebible. No puedo imaginar cómo lo harían. Incluso comenzar a deshacerse de miles de millones de personas. Esta es una fuerza para matar como nada en la historia. Y no hay poder en la tierra que pueda resistir esto, porque están operando como instrumentos de la voluntad de Dios. El versículo 17 nos da una descripción de ellos como Juan los ve, ejércitos de jinetes. No está hablando de personas o ejércitos literales, sino de esos demonios, pero los describe en términos que obviamente Dios usó en la visión. La visión le dio una imagen de caballos y los que se sentaban sobre ellos, y los jinetes tenían corazas, el color del fuego, y del humo y del azufre. Y las cabezas de los caballos son como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, y humo, y azufre. Juan nos acaba de decir que los miró y vio fuego, y humo, y azufre, rojo, azul y amarillo, los colores del fuego. Rojo, obviamente, del color del fuego. Humo, que es el azul del color más profundo del fuego más caliente, y el azufre es amarillo, como un gas sulfúrico. Es como si el infierno llegara a la tierra. Y al describir sus cabezas como cabezas de leones, está demostrando que estos demonios son asesinos feroces, fuertes y decididos, que vienen al matadero, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Y esas son las 3 cosas que matan a 1/3 de la población del mundo. No describiremos exactamente cómo ocurre eso. Solo podemos decir lo que la Biblia dice.
pero las personas serán asesinadas por el fuego, el humo y el azufre que generan estos demonios, asfixiados por el fuego infernal de la llegada del infierno a la tierra, quemados, asfixiados con humo y gas. ¿Qué pasa con la descripción de sus bocas y sus colas? Simplemente para decir que tienen una función y viene desde todos los ángulos, y esa es la función de la muerte. Ellos hacen mucho daño, hacen mucho daño, hacen mucho daño mortal. Entonces la sexta trompeta traerá la liberación de los demonios y el regreso de la muerte. Y luego este pasaje se cierra en los versículos 20 y 21 con la reacción de desafíos. El resto de la humanidad que no fue asesinada y que todavía está viva, eso significa 2/3 cuando el tercio es asesinado. El resto de los que no fueron asesinados por esta plaga no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ni siquiera con eso se arrepintieron, lo que significa que podrían haberse arrepentido, lo que significa que el Evangelio todavía se está predicando en el mundo. Dios todavía está comunicando la oferta de perdón, pero no se arrepienten. Esta es la advertencia más severa en las Escrituras para cualquier persona que piense que no hay urgencia de venir a Cristo. Es posible que puedas descubrir la verdad cuando estés en la tribulación y no tener que hacerlo ahora, cuando entras en esa parte particular del plan de Dios. Puedes estar entre aquellos que no tienen capacidad para arrepentirse. Como el segundo, te preguntarás, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Qué han visto? Han visto un juicio increíble. Han visto una falsa paz, y luego la guerra, y luego el hambre, y luego la muerte, y luego la destrucción de todo su entorno terrestre, y la destrucción del cielo, tal como lo conocen. Han visto a toda la raza humana comenzar a desaparecer, una cuarta parte de ellos siendo asesinados y otros siendo masacrados. Han visto a los demonios dañando a las personas y enfermándolas tanto que desearían estar muertas. Todo es caos, desorden. Capítulo 7 dice que toda lengua, todo tribu, todo pueblo, toda nación e Israel serán salvos, por lo que también han conocido a creyentes, algunos de los cuales son mártires, algunos de los cuales sobrevivirán para entrar en el reino cuando Cristo regrese. Pero cuando llegas a este desarrollo, son muy difíciles de corazón. 2/3 de ellos, la implicación es que aún podrían arrepentirse, pero de manera prolija dice que sí, no se arrepintieron. No se arrepintieron. El arrepentimiento es siempre el problema. Volviendo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47, la gran comisión, dígale a la gente que se arrepienta para el perdón de los pecados. No tendrán a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos por su falta de arrepentimiento. Empeorará si eso fuese posible, bajo los juicios audaces. Si pasamos al capítulo 16, el juicio final de todos los juicios, el juicio final audaz, el séptimo juicio de las 3 categorías enormes. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todavía no se arrepienten. A medida que el juicio aumenta y aumenta, ¿a qué se aferran? ¿Por qué no se arrepienten? Bueno, se les dijo que no se arrepentirían. Regrese al versículo 20. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Esa es una frase que se usa a menudo en el Antiguo Testamento para describir los ídolos, porque los ídolos fueron hechos por manos de hombres. Hay 5 pecados representativos de estos desafiantes. Los pecadores eligen el infierno, eligen los demonios, eligen la muerte, eligen a Satanás, eligen el pecado, son adoradores de Satanás. Tienen la marca de la bestia, adoran al anticristo, adoran al dragón, están completamente sumergidos en el control de Satanás y 200 millones de demonios adicionales.
Ahora, hay 5 cosas que deberíamos tener en cuenta. Hay 5 pecados. El primero, idolatría. No se arrepienten de las obras de sus manos. Esos son los ídolos que hacen para adorar demonios. Es decir, idolatría es adoración de demonios. Un ídolo no es nada, no es nadie, pero un demonio se hará pasar por un ídolo que crea el pecador. Y éste terminará adorando a los demonios. Ellos adoran demonios en ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Estarán completamente comprometidos con el demonio. Adoración en formas de idolatría. Y en segundo lugar, no se arrepintieron, versículo 21, de sus asesinatos. Sus asesinatos. El asesinato será desenfrenado. Hay tanta muerte sucediendo, tanta muerte. Dios está matando gente en juicio. El anticristo estará matando gente en persecución. El mundo se está volviendo loco. El mal está completamente fuera de control. Han estado matando judíos. Han estado matando a creyentes. El crimen violento está completamente fuera de control. Es un baño de sangre mundial. La población enojada del mundo, y se enojarán. Volverán esa ira unos contra otros. Matarán a aquellos de su propia familia, para que sus pecados sean idolatría y asesinato. Y no serán restringidos de esos pecados incluso en medio del juicio. El tercer pecado es la hechicería. Versículo 21. Es la palabra parmaca. Están drogados. Drogas. Drogas. Envueltos en drogas. Embriaguez. Drogas. Inducidas por drogas para hacer que los horrores de su vida sean tal vez tolerables hasta cierto punto. Las personas toman drogas hoy en día porque no pueden tolerar la vida tal como la conocemos. Piensa por un momento, ¿cómo será la vida entonces?
stars shining bright, dancing in the moonlit night. Heartbeats running wild, so free. This kid, just you and me. Feel the rhythm, take my hand. Sparkles in a wonderland. Laughter echoes through the air. Together we're a perfect pair. We're dancing, dancing in the moonlight, underneath the stars so high. We're jumping, jumping to the daylight. Never wanna say goodbye. Never wanna say goodbye. Neon lights are calling out. City's ours without a doubt. Fingers interlock so tight, swirling in the magic light. We're dancing, dancing in the moonlight, underneath the stars so high. We're jumping, jumping to the daylight. Never wanna say goodbye. Hold me close, don't let me go. Feel the world in every glow. Moments are